Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer el tema de trastorno de ansiedad generalizada, paroxística episódica, por separación en la niñez y también las fobias. La va a dar el equipo C, que está conformado por mi compañera Sanabria Anguiano Mitzi Elizabeth y su servidora Beltrán Gómez Dulce María. Esta clase es coordinada por el doctor Daniel Salvador López Vargas. Para comenzar, puse esta tabla en la cual tenemos la clasificación de los trastornos de ansiedad según la DSM-5 y la CIE-10. La DSM-5 los engloba dentro de los trastornos de ansiedad y estos van a ser el trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, la agorafobia, trastornos de ansiedad social, la fobia específica, los trastornos de ansiedad en generalizados y también el trastorno de pánico. Mientras que la CIE-10 los va a englobar dentro de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Aquí se van a encontrar los trastornos de ansiedad fóbica y dentro de este se van a encontrar la agorafobia, la fobia social, las fobias específicas y otras fobias. También se van a encontrar el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y otros. Bueno, vamos a comenzar con el trastorno de ansiedad generalizada, en donde por definición tenemos que va a ser una ansiedad y preocupación excesiva causada sobre acontecimientos o actividades diarias durante la mayor parte de los días a lo largo de un periodo de 6 meses. Epidemiológicamente tenemos que la relación mujeres-hombres va a ser mayor de 2:1, en donde va a iniciarse durante la etapa de adolescencia tardía o bien en etapas iniciales de la edad adulta. Va a tener una prevalencia alta en atención primaria, en donde del 50 al 90% de los pacientes presentan otros trastornos asociados. Etiológicamente va a haber factores biológicos, en donde va a haber alteración del sistema de neurotransmisores GABA y el sistema serotoninérgico. Hay alteraciones en ciertas zonas del cerebro, como el lóbulo occipital, ganglios basales y principalmente la amígdala cerebral, que una alteración de esta va a activar la corteza frontal, en donde va a haber un estímulo externo mal percibido que va a condicionar a que la persona presente taquicardia y frecuencia respiratoria acelerada, en donde pues esta situación nos condiciona a llevar a un episodio de pánico. Hay factores psicosociales en donde se menciona lo que ya les había mencionado anteriormente, que van a responder a estímulos incorrectamente, ya que se van a percibir de una manera inadecuada. El paciente va a sentirse en situación de riesgo cuando pues no va a haber realmente un riesgo como tal y pues podemos encontrar también síntomas asociados a conflictos anteriormente no resueltos. El cuadro clínico en este trastorno va a ser una sensación de estar constantemente nervioso, espasmo o tensión muscular, temblores locales o generalizados, transpiración excesiva, vértigo y cefalea. Estos síntomas van a permanecer la mayor parte de los días con un mínimo de 3 meses. Otros síntomas que encontramos aquí pues son las molestias precordiales, sensación de aprehensión, gerostomía, dificultad para concentrarse y sensación de muerte inminente. El diagnóstico según la DSM-5 va a ser que en el punto A pues va a ser una ansiedad y preocupación excesiva sobre diversidad de acontecimientos, en donde se va a presentar la mayoría de los días, prolongada más de 6 meses. Aquí el individuo pues le va a resultar difícil controlar el estado de preocupación y se mencionan síntomas que se asocian a 3 o más de la presencia de estos. Y bueno,
con un periodo prolongado de igual o mayor a 6 meses, como la inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, tensión muscular, irritabilidad y alteraciones del sueño. Hay escalas para evaluar la severidad de los síntomas presentados en este trastorno, en donde se presenta la lista de los mismos y se le va a pedir al paciente que evalúe la intensidad con que se presentan los síntomas del 0 al 4, siendo el 0 el síntoma nulo y el 4 un síntoma exacerbado. Es decir, en el humor ansioso se pregunta acerca de la inquietud. El paciente va a esperar lo peor ante ciertas situaciones, va a tener aprensión, irritabilidad, temor. Hay que preguntar sobre la intensidad de la tensión, la fatiga, el llanto fácil, temblores, incapacidad para relajarse. Se pregunta acerca de los miedos del paciente, es decir, si le teme a la oscuridad, a la gente desconocida, a la soledad, a animales, etc. Y alteraciones del sueño como el insomnio, que haya una dificultad para conciliar el sueño o se interrumpa durante las noches, que el paciente duerma pero sienta que no descansa, la presencia de pesadillas y terrores nocturnos. El humor depresivo nos habla acerca de la falta de interés. El paciente ya no va a disfrutar hacer actividades que anteriormente le causaban satisfacción. Hay predominio de tristeza y cambios repentinos de humor. Hay síntomas somáticos como dolor y cansancio muscular, rigidez, síntomas sensoriales como zumbido de oídos, visión borrosa, sensación de sofoco, escalofrío, parestesias, cardiovasculares como taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, aumento en la frecuencia respiratoria, disnea. También puede presentarse alteración gastrointestinal y genitourinaria, como lo es la dificultad para deglutir, meteorismo, estreñimiento, náusea, vómito, dolor abdominal, que serían como síntomas somáticos. Urgencia de micción, una eyaculación precoz, pérdida de la libido, disfunción eréctil, síntomas del sistema nervioso vegetativo, como la boca seca, exceso de transpiración, vértigo. Y bueno, nosotros a la hora de hacer la escala podemos evaluar nuestro paciente cómo se encuentra al realizarla. Es decir, si está agitado, inquieto, que no se puede estar en un solo lugar, tiene su facie tensa, ceño fruncido. Nosotros vamos a otorgarle una puntuación igual del 0 al 4. Después se hace la sumatoria en donde se considera una ansiedad moderada a grave con una puntuación igual o mayor a 15. Cuando es de 6 a 14 puntos, se considera la ansiedad leve y si solamente tenemos 0 a 5 puntos, sería un trastorno no diagnosticado como ansiedad, sino más bien como algún otro, o bien que los síntomas de la ansiedad pues ya hayan remitido. Se presenta otra escala que es el inventario de ansiedad de Beck, en donde pues es similar a la anterior. Se presenta el listado de los síntomas que se pueden dar en ese trastorno y se le pide al paciente que en el periodo de la última semana evalúe la gravedad de estos síntomas en cuanto a su presencia. Es decir, si no se ha presentado, se le da puntaje de 0 y si se ha presentado severamente, se le da una puntuación de 3. Al final se hace la sumatoria en donde una puntuación en pacientes con ansiedad va a ser la media de 25.7 y en personas normales de 15.8. El tratamiento de este trastorno va a ser mediante la psicoterapia, en donde se va a enfocar la terapia cognitiva conductual, terapia de apoyo, terapia orientada a la introspección, en donde se evalúa al paciente desde su etapa de la niñez para ver cómo fue que se desarrolló en este periodo y cómo es que evolucionó a un trastorno de ansiedad. Y la terapia psicodinámica, todo esto enfocado a nosotros lograr que el paciente pueda enfrentarse al mundo exterior sin temerle. Es decir, podemos también enfrentarlo a que se exponga paulatinamente a sus miedos específicos para que de esta manera logre superarlos. Nos apoyamos también de fármacos
principalmente de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, benzodiazepinas, se usa buspirona, venlafaxina, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos y antagonistas beta-adrenérgicos. Ahora vamos a continuar con el trastorno de ansiedad paroxística episódica, también conocido como trastorno de pánico o de angustia. Este va a ser una oleada repentina de miedo intenso o de malestar intenso. Se va a caracterizar por tres aspectos. Va a ser una crisis de angustia recurrente, va a ser inesperada y va a presentar ansiedad anticipatoria. Esto quiere decir y es conocido como el miedo al miedo de presentar una crisis. Se presenta aproximadamente a los 18 años, es el inicio. El 91% se va a presentar con otros trastornos, por ejemplo, con el TOC en un 30%, la ansiedad generalizada del 15 al 30%, una fobia social del 15 al 30% y una fobia específica del 2 al 20%. Es mayor en mujeres con una relación de 2.5 a 1 en hombres y sus episodios van a durar menos de una hora con un pico máximo a los 10 minutos. En cuanto a su etiología, tenemos factores psicosociales en los cuales entra el estrés, las pérdidas, la dinámica familiar, el abuso físico y sexual en el 60% de las mujeres, una dificultad para tolerar la ira sensación de atrapamiento. En los factores genéticos se encuentran los antecedentes de depresión, también de gemelos, y aumenta 5 veces más a presentar este trastorno si algún familiar de primer grado ya lo ha presentado. Y también en estos entran los factores biológicos, tanto los neurotransmisores como los noradrenérgicos, serotoninérgicos y GABAérgicos, como sustancias ansiógenas que vienen siendo por ejemplo, la nicotina, la cafeína y el alcohol ya en una etapa crónica. En cuanto al cuadro clínico, van a presentar mayormente taquicardia, disnea, miedo a la muerte, mareo o sensación de inestabilidad, temblores musculares y diaforesis. También se pueden presentar en menos ocasiones las algias, oleadas de frío o calor, náuseas o molestias abdominales, debilidad muscular, parestesias, miedo a volverse loco o perder el control, inquietud psicomotora, despersonalización o desrealización, sofocación, deshidratación oral y cefalea. Según los criterios diagnósticos, según la DMS 4 y 5, vamos a tener que se van a caracterizar por ser ataques de pánico, imprevistos y recurrentes, súbitos. Estos se pueden presentar ya sea en estado de calma o de ansiedad y van a dar un miedo intenso. Van a alcanzar su máxima expresión en minutos y se van a presentar 4 o más de los síntomas que se encuentran enumerados del 1 al 13. También se pueden presentar los síntomas específicos de la cultura, que son los, por ejemplo, acúfenos, dolor de cuello, cefalea, gritos o llanto incontrolable, pero estos síntomas no van a entrar dentro de los que se requieren del 1 al 13 para el diagnóstico. También otro punto es de que se debe de presentar uno o los dos de los hechos que aquí nos mencionan al mes, seguido de un ataque de pánico. Estos hechos son de que el paciente va a tener inquietud o preocupación acerca de otros ataques y también va a tener una mala adaptación debido a los ataques también de pánico. También nos va a mencionar que no se debe atribuir a los efectos de alguna sustancia o de alguna otra afección médica y los síntomas no se van a explicar mejor por otro trastorno mental.
Bueno, a pesar de que el DMS 4 y 5 nos menciona que se requieren 4 o más de los síntomas ya mencionados para el diagnóstico, también hay otros síntomas típicos que se presentan en pacientes y se pueden clasificar en pacientes de primer orden y de segundo orden. Los de primer orden se van a encontrar con palpitaciones y taquicardia, presíncope, disnea o presión torácica, sudoración y temblor. Y los de segundo orden van a presentar oleadas de calor y frío, parestesia en extremidades y o cara, y también náusea o molestias abdominales. También se pueden clasificar estos aspectos según el temor del paciente. Tenemos el aspecto médico, en el cual el paciente va a tener el temor a desmayarse, a morir súbitamente por un infarto, ya que se asemejan los síntomas, a morir por asfixia. Tenemos también el aspecto psicológico, en el cual el paciente va a tener temor a volverse loco, a aparecer como enfermo mental, a perder la inteligencia o también a que no disminuya la angustia porque no sabe manejar este trastorno. Y también tenemos el aspecto social, que va a ser más que nada por el rechazo, por el miedo al abandono, a la humillación, a hacer el ridículo y a que sean criticados por las demás personas. También tenemos los criterios diagnósticos según la clasificación internacional de enfermedades. Estos nos mencionan que deben ser crisis recurrentes, no limitadas a ninguna situación o algo en particular. Tienen que ser imprevisibles. Con frecuencia van a ser los síntomas que se encuentran aquí, por ejemplo, palpitación, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo o vértigo, sensación de irrealidad, ya sea despersonalización o desrealización, y también casi siempre van a tener un temor secundario a morirse. También suelen durar minutos y el miedo y los síntomas van a crecer de forma que los pacientes van a tener que escapar de donde se encuentren y también van a tener miedo a tener otro ataque de pánico. Ok, en cuanto al tratamiento, tenemos las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Puse en las otras dos diapositivas siguientes los que son los fármacos ya, el principio activo, y al lado viene de acuerdo a la clasificación que pertenece. También traen las dosis, la presentación y el tiempo de uso. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, tenemos pues la terapia cognitiva y conductual. Esta va a durar de 3 a 4 meses y van a ser de 12 a 16 sesiones. La dieta, en ella se deben de incluir hierro, triptófano, magnesio, calcio y complejo B. También se deben de recomendar algunos hábitos en cuanto al horario ordenado, ya sea para alimentarse, para hacer ejercicio o para dormir, al descanso suficiente. También en los alimentos deben de ser por raciones pequeñas. Durante el alimento, pues hay que procurar que no coman solos, con televisión. También se deben de reducir las grasas, se debe de consumir fibra dietética, se debe de evitar los cambios bruscos en la dieta, se debe de realizar ejercicio y también pues aprender las técnicas de meditación. Vamos a continuar ahora con las fobias. Como ya se los había mencionado al principio de la presentación, nos las van a clasificar en fobias específicas, agorafobias y fobias sociales. En cuanto a su etiología, bueno, pues el origen del miedo se va a encontrar en el llamado circuito cerebral del miedo, también conocido como sistema límbico.
Pues principalmente, o lo que nos interesa aquí va a ser la amígdala. Esta, pues es el núcleo principal del miedo. Se va a coordinar con otras estructuras también cerebrales para, pues, interferir en respuestas emocionales agudas, como por ejemplo el miedo o la ansiedad. El hipotálamo, va a enviar señales neurohormonales que van a regular los cambios fisiológicos mediante hormonas, por ejemplo el cortisol, y cambios vegetativos, por ejemplo la taquicardia, la frecuencia respiratoria, y la corteza cerebral, que va a participar en el pensamiento y la memoria, y también tiene la capacidad de predecir las consecuencias de la crisis de pánico y el entorno. También existen factores sociales o ambientales. Por ejemplo, el condicionamiento directo. Va a ser la vivencia de un evento traumático. La persona que presente la fobia es a la persona que le ocurrió este evento. La adquisición indirecta, va a ser por observar el comportamiento temeroso de otra persona. Y la transmisión informacional, va a ser el aprendizaje del miedo debido a, por ejemplo, las noticias en la televisión, en la radio, en los periódicos, etc. Vamos a comenzar con las fobias específicas. Estas van a ser el miedo intenso y persistente, que es excesivo o irracional y es desencadenado por la presencia o la anticipación de objetos o situaciones específicas. Y tenemos que un estímulo fóbico nos va a producir inmediatamente una crisis de ansiedad que nos puede llevar al pánico. Se pueden clasificar de acuerdo al estímulo. Si el estímulo es animal, como por ejemplo las arañas, insectos o perros, cuando el estímulo es al entorno natural, como por ejemplo las alturas, las tormentas de agua, cuando el estímulo es por medio de la sangre, por ejemplo las inyecciones o las heridas, cuando el estímulo es situacional, como por ejemplo el transporte público, los ascensores, los lugares cerrados, los puentes, y también cuando son otros estímulos, como vomitar o contraer alguna infección o alguna enfermedad. Puse algunas fobias específicas, como es la zoofobia, que es el miedo a los animales, acrofobia, el miedo a las alturas, agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, ailurofobia, el miedo a los gatos, sinofobia, el miedo a los perros, claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, hidrofobia, el miedo al agua, misofobia, el miedo a la suciedad y a los microorganismos, pirofobia, el miedo al fuego, aerofobia, el miedo a volar, tanatofobia, el miedo a morir, entomofobia, el miedo a los insectos, ofidiofobia, el miedo a las serpientes, aigmofobia, el miedo a los objetos punzantes, neofobia, el miedo a lo nuevo, nictalofobia, el miedo a la noche, misofobia, el miedo a la enfermedad, misofobia, el miedo al contagio, traumatofobia, el miedo a los accidentes, brontofobia, el miedo a las tormentas, amaxofobia, el miedo a conducir, fagofobia o citofobia, el miedo a atragantarse, y hemofobia, el miedo a la sangre, entre otros. Tenemos para el diagnóstico de estas fobias específicas el criterio diagnóstico de DSM-5, el cual nos menciona que el miedo es por algún objeto o alguna situación específica. Se debe de provocar el miedo o la ansiedad inmediatamente al contacto del objeto o de la situación. El miedo o la ansiedad es desproporcional al peligro que realmente va a implicar. También nos menciona que el miedo o la ansiedad va a durar 6 meses o más y causa deterioro social, laboral o también en otras áreas.
Bueno, vamos a continuar con la agorafobia. Este va a ser un temor y o evitación de encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil. En lugares en el que el caso de presentarse una crisis pueda no disponerse de la ayuda. Para esto también tenemos criterios de la DSM-5, en donde nos menciona que pues la agorafobia es el miedo a la ansiedad por dos o más de las situaciones que aquí nos están englobando. Por ejemplo, el uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados o esperar en donde se encuentra muchísima gente, estar fuera de casa y estar solo fuera de casa. Y también nos mencionan en otros puntos que se va a evitar estar en situaciones las antes ya mencionadas por tener la idea de que escapar va a ser difícil o vergonzoso. La agorafobia nos van a provocar miedo también de ansiedad y pues que se van a requerir las personas que sufren de esta van a requerir lo que es un acompañante. El miedo o la ansiedad va a ser desproporcionado al peligro real que nos implican y este va a ser evitado continuamente por 6 o por más meses. También va a causar deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas. Y pues si hay una afección médica, el miedo o la ansiedad pues va a ser más excesiva y también nos menciona que pues no se debe de explicar mejor por otro trastorno mental. Y si ya existe diagnosticado el trastorno de pánico, pues también y cumple con los criterios para ser diagnosticado con agorafobia, entonces se van a asignar ambos diagnósticos. En cuanto a la fobia social, este va a ser el temor que persiste por una o más situaciones sociales o actuación en público, pero cuando está expuesta a personas que no son familia, o también a la posible evaluación por parte de los demás, presentando el temor a que sean humillados o avergonzados. Para estas fobias también tenemos la clasificación, igual es de la DSM-5, en el cual nos menciona que el miedo, la ansiedad van a estar expuestos ante personas que pueden ser evaluadores. En los niños, esta se puede presentar también con individuos de la misma edad, no necesariamente tienen que ser con adultos. También nos mencionan que el miedo a actuar o a mostrar los síntomas de ansiedad va a tener miedo a demostrar los síntomas de ansiedad por miedo a que lo humillen o a que lo avergüencen. Y el aspecto social pues siempre casi va a ser evitado por este miedo. Y aquí los niños pues lo pueden presentar por llanto, por rabietas, por quedarse paralizados, por aferrarse o también tener fracaso al hablar en situaciones sociales. También nos menciona pues que, sí, entendí. También nos mencionan que pues van a ser el miedo, la ansiedad desproporcionado a la amenaza de que esto implica, también a la amenaza real. El miedo y la ansiedad o la evitación va a durar de 6 o más meses y también va a causar deterioro ya sea social, ya sea laboral o ya sea en otras áreas. También los síntomas no se deben atribuir a lo que es una sustancia o una afección médica y no se tienen que explicar mejor con otro trastorno mental. Y si existe una afección médica, pues los síntomas van a ser excesivos. En cuanto al cuadro clínico, nos van a presentar miedo, hiperventilación, temblor, taquicardia, diaforesis, nerviosismo, inclusive hasta desmayos.
Y para el tratamiento de las fobias tenemos el tratamiento farmacológico, en el cual también va a estar basado por antidepresivos, como son los inhibidores inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y los benzodiazepinas y los betabloqueadores. Esos fármacos se pueden administrar junto con un tratamiento psicoterapéutico. Este va a consistir en una desensibilización sistemática. Esto quiere decir, o es, el entrenamiento para que dé respuesta incompatible a la ansiedad. Va a ser mediante la relajación, las técnicas de relajación, y se va a ir exponiendo gradualmente al paciente ante el objeto o la situación que produce la fobia. Aquí se deben de ver varios aspectos, que son los que están de la A a la E, y por ejemplo, en la A es la forma en que se presenta el estímulo. Esta exposición al estímulo puede ser en vivo o puede ser en realidad virtual, o sea, en 3D. La intensidad de la que se presenta tiene que ser gradual. La frecuencia de las presentaciones, cada cuándo, la duración de las presentaciones y el apoyo para la presentación del estímulo fóbico. Si una vez que ya con el tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento también farmacológico con antidepresivos, después de 2 meses de 12 meses que se da este tratamiento, aún así regresan los síntomas de las fobias, entonces pues se considera alargar el tratamiento antidepresivo. Bueno, finalmente vamos con el trastorno de ansiedad por separación en la niñez, en donde es importante diferenciar lo que es la ansiedad por separación así como tal, o ya la presencia de un trastorno por esto. Es decir, la ansiedad por separación va a ser una respuesta emocional en la cual el niño experimenta angustia al separarse físicamente de la persona con quien está vinculado. Generalmente es su madre, pero puede ser cualquier persona que pase la mayor parte del tiempo con él. Esto se va a considerar un fenómeno normal en donde se espera que se presente alrededor de los 6 u 8 meses de edad y va a permitir que el niño desarrolle paulatinamente una capacidad para estar solo. El trastorno por ansiedad por separación ya va a ser una manifestación patológica en donde va a estar caracterizada por la incapacidad del niño de quedarse y estar a solas. Es decir, el niño no es capaz de separarse adecuadamente de la persona con la que tiene ese apego y le va a generar una angustia excesiva dicha separación. Entonces, esta angustia no se va a considerar como una angustia normal. Este es un cuadro en donde se diferencian las dos situaciones como tal, la de ansiedad por separación en episodios normales y el trastorno ya psicopatológico, en donde pues hay una diferencia de edad. En el trastorno se da entre los 3 y 18 años con una media de los 6 años. Aquí va a haber una alteración en diferentes aspectos como por ejemplo la escuela. El niño no va a querer ir a la escuela por el miedo a separarse de su mamá, entonces va a repercutir en su desempeño académico. En la ansiedad por separación no va a ocurrir esto. También hay trastornos como por ejemplo que el niño tenga mucho temor a la pérdida del ser querido y que este temor pues sea de una manera excesiva. Va a estar asociado comúnmente a ideas negativas, a diferencia de lo que es la ansiedad por separación, en donde no se va a encontrar esto. En la epidemiología tenemos que es uno de los trastornos de ansiedad más común en los niños. Va a ser más frecuente en mujeres con una prevalencia de 2.4 a 5.4%. La edad promedio es de 7 a 9 años, pero se maneja también en etapas muy tempranas como es el preescolar. Y se dice como nota que los niños o adolescentes que padecen este trastorno tienen mayor probabilidad de más adelante en la vida adulta padecer algún otro trastorno de angustia, como por ejemplo la agorafobia, que ya nos mencionaba nuestra compañera Dulce.
En cuanto a su etiología, pues hay diferentes factores. Uno de ellos son las situaciones temperamentales en donde los niños que son comúnmente temerosos, retraídos, van a presentar un sistema autonómico con tono simpático aumentado. Esta tiene una carga genética importante. También se debe de evaluar el apego y los vínculos que el niño creó con la persona, con su cuidador, en donde se dice que hay apego normal, un apego seguro o vínculo seguro. El apego se define como toda conducta por la cual un individuo mantiene o busca proximidad con una persona con la que pasa más tiempo y pues para él es considerada más fuerte y le genera cierta seguridad. Y el vínculo va a ser un sistema que se crea entre ellos como para regular el niño sus emociones. Hay apego y vínculos pues que no son considerados normales, a los cuales se les llama inseguros. Cuando tenemos un apego ansioso o evitativo, se dice que la reacción ante la separación de la madre o de la persona con la que se tiene ese afecto va a ser anormal, es decir, va a presentarse una angustia excesiva y al momento del reencuentro, el paciente va a rechazar a la mamá como por motivo de resentimiento por haber pues presentado dicha separación. Y en el apego ansioso resistente, igualmente va a haber una ansiedad excesiva al separarse y al momento del reencuentro, el niño no va a poder calmar su sentimiento de ansiedad. Como esto le genera un trauma importante, es difícil que vuelva a su estado normal. En cuanto al vínculo inseguro, igual se dice que va a ser una excesiva ansiedad en donde se va a generar mucha inseguridad para el niño. Hay que indagar sobre el sistema familiar y el estilo de crianza, ya que se habla sobre familias de tipo aglutinadas en donde se generan vínculos demasiado estrechos que resultan pues ya dañinos para los integrantes de la familia, incluyendo al niño. Normalmente aquí se presentan pues padres controladores, sobreprotectores, y se habla también de hallazgos neurobiológicos que pues ya mencionamos anteriormente, como sería la respuesta al estrés, la importancia de la amígdala cerebral, sistemas neurotransmisores y alteración del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. En cuanto a sus manifestaciones clínicas tenemos a la preocupación, miedo, nerviosismo, inseguridad, tensión o enojo al separarse de la persona querida. Hay síntomas somáticos como el cansancio excesivo, dolor abdominal, náusea, vómito y cefalea. Para su diagnóstico es muy importante hacer una buena historia clínica en donde se pregunte el antecedente de presencia de trastornos psiquiátricos, ansiosos y o depresivos en los padres, ya que de tener este antecedente, el niño tiene una gran probabilidad de padecer ese trastorno. Al momento de la exploración, nosotros podemos observar a nuestro paciente cómo es que éste reacciona ante la separación de su madre. Es decir, podemos en ese momento hacer que la mamá se vaya para ver cómo es que el niño reacciona pues, al estar solo, cómo es que maneja sus emociones y si es que lo controla. Bueno, tenemos que la DSM-4 define a este trastorno como una ansiedad excesiva e inapropiada para la etapa del desarrollo del niño en relación a la separación de sus figuras de apego. Hay diferentes criterios en donde pues, se manejan los puntos del 1 al 8 como el malestar excesivo, preocupación excesiva, bueno, la preocupación de la pérdida familiar o bien de que le pase un evento en donde pues condicione un desapego como en el caso de extraviarse o ser secuestrado, que pues haya resistencia de ir al colegio, que haya un miedo persistente al estar solo en casa, el niño no va a poder dormir solo sin sin la figura con la que se tiene el vínculo, va a tener pesadillas constantes y pues la presencia de los síntomas físicos y somáticos que ya mencionamos anteriormente. Esto con una duración de por lo menos 4 semanas que se inicia antes de los 18 años de edad
y que, bueno, esta alteración provoca malestar clínicamente significativo y deterioro social, que repercuta obviamente en su actividad académica. Y pues también por último que este trastorno no pueda ser mejor explicado con otros trastornos. El tratamiento para esto va a ser la psicoterapia, en donde tenemos pues principalmente la terapia cognitivo-conductual, que tiene que ser de forma individual y familiar. Aquí se van a implementar pues lo que es la educación afectiva, técnicas cognitivas. Eh, Hay que hacer intervenciones graduales de los miedos de los niños, es decir, todos sus temores, los niños los podemos exponer poco a poco para que ellos los vayan superando. Y cuando veamos un avance o algún logro, le podemos dar un refuerzo positivo, que es premiarlo con algo que le guste, un dulce, un juguete, etcétera. Y pues implementar las técnicas de relajación que van dependiendo al grupo de edad. Por ejemplo, se menciona la técnica del globo, en donde se le pone a un niño a inflar un globo y a la vez se le explica qué es lo que pasa dentro de este, cómo es que el aire en exceso genera una tensión para que pues, posteriormente este explote, y se le pone el ejemplo de que imaginen como si ellos fueran el globo y al momento de tener tanta tensión, pues tienen probabilidad de estallar. Posterior a esto, se les pide que inhalen profundamente, simulando el aire que está entrando en el globo, y posteriormente que suelten ese aire como para percibir el sentimiento de relajación al momento de deshacerse de todo aquello que le está causando la tensión. Es una forma de que los niños aprendan a relajarse, y pues también se mencionan otras técnicas como el hecho de pintar mandalas y hacer ejercicios pues de relajación como es la práctica de yoga. También podemos apoyarnos de la farmacoterapia, pero se trata de evitar en estos pacientes porque pues son pacientes pequeños. Normalmente pues se trata de que evolucionen de una forma adecuada con las terapias, y en casos ya graves y que no respondan a ellas, pues se pueden utilizar los fármacos como primera elección, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como la fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, y también benzodiazepinas como alprazolam y clonazepam. Y esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.